Nos vinculamos unos con otros a partir de definir el tipo de personalidad que nosotros tenemos y el tipo de personalidad que tiene el otro, ¿no es cierto? Amigos, familiares, compañeros de trabajo, profesores, compañeros de estudio. Vamos eligiendo en la vida quién nos va acompañando a partir de la personalidad del otro y a partir de la personalidad propia. Ahora, ¿qué entendemos por personalidad? ¿Qué es la personalidad? Tenemos que entender el concepto primero. Para poder entender el concepto de personalidad, porque hay diferentes tipos de personalidad. Está el sujeto que es alegre, está el sujeto que es triste, está el sujeto que es extrovertido, está el sujeto que es miedoso, que tienen personalidades diferentes. Ahora, ¿por qué un sujeto es de una manera y por qué un sujeto es de otra? ¿Y qué es ser de una manera? ¿Qué entendemos por la personalidad? Ahora, para poder entender la personalidad, tenemos que entender antes el concepto de conducta. Y conducta es lo que pienso, siento, digo y hago para satisfacerme en el medio en el que me muevo. Ahora, esa conducta, cuando se vuelve habitual, cuando lo que siento, pienso, digo y hago es habitual, eso se vuelve parte de mi personalidad. Y en esa personalidad hay una parte interna y una parte externa. ¿Qué significa esto? Que lo que siento y pienso es interno y lo que digo y hago es externo, ¿cierto? Bien, ahora, si hay tantas personas como personalidades, porque en estos momentos en el mundo existen aproximadamente vivos, hoy hay aproximadamente 7.000 millones de seres humanos. Si a estas personas le sumamos las que en la historia de la humanidad han existido, suman 130.000 millones de seres humanos han existido en la historia de la humanidad. Lo que sí es cierto es que no existen dos personas que tengan la misma personalidad. No lo existen. Cada persona es única y cada personalidad es única. Ahora, ¿cuáles son las variables que influyen en que una persona sea como es? Es decir, ¿por qué Juan es tímido, o Pedro es miedoso, o Mario es alegre, o Joaquín es extrovertido? ¿Qué es lo que constituye que esto haya ocurrido? Bien, podríamos pensar que las variables que constituyen a la personalidad de un sujeto, que hacen que un sujeto sea como es, son infinitas. Pero no es cierto, son solamente tres. Tres son las variables que hacen que un sujeto sea como es. Y vamos a ir viendo cada una de ellas en particular. Podemos pensar, la primera variable que vamos a ver es la variable de la cultura. Nosotros somos el producto, ¿no es cierto?, de nuestro medio cultural. Si cuando yo nací, en vez de haber nacido en esta cultura y en esta época, por ejemplo, en vez de haber nacido en Argentina, hubiera nacido en Nepal, sin lugar a duda que mi personalidad sería diferente. Ahora, si yo hubiera nacido en Argentina, pero en 1810, también mi personalidad sería diferente, porque la cultura de 1810 es totalmente distinta a la cultura de 1969, que cuando nací. Bien, la primera variable es la cultura. La segunda variable que influye en el que seamos como somos es la parte biológica. Nosotros estamos constituidos por una biología, ¿no es cierto?, que también constituye nuestra personalidad. Y no tiene que ver con el temperamento, tiene que ver inclusive con características físicas. Si yo hubiera nacido con 10 centímetros más, con ojos azules o con sobrepeso, posiblemente hubiera desarrollado una personalidad diferente. Por ejemplo, si yo hubiera nacido con mi cromosoma 21 alterado, yo hubiera desarrollado un síndrome que se llama el síndrome de Down. Y tendría una personalidad muy típica. Las personas que han interaccionado con personas con síndrome de Down saben que tienen una personalidad muy amorosa, que son muy cariñosos, que son muy sanos vincularmente. Bien, eso está constituido también por una alteración del cromosoma que les provoca el padecimiento que tienen. Bien, ahora, la tercera variable que vamos a ver es la variable de las experiencias personales, que son únicas y irrepetibles. Lo que a mí me ha pasado en toda mi vida también constituye mi personalidad. Yo soy producto de las experiencias que me han ocurrido. Vamos a graficarlo. Si yo cuando nací, por ejemplo, con la misma biología, es decir, de mis mismos padres, con las mismas experiencias personales, pero cuando yo nací a mi padre lo hubieran trasladado, como decía hace un rato, a Nepal, yo hubiera sido distinto. Ahora, si yo en Argentina, donde fui criado,
¿no es cierto? Hubiera nacido de otros padres, de otro señor y de otra señora, y yo sería distinto, por lo tanto mi personalidad sería distinta. Ahora, si yo hubiera nacido de mis mismos padres y me hubiera criado en la misma cultura en la que me he criado, pero a mí me hubieran criado otras personas, me hubieran proveído de experiencias personales diferentes, hubiera sido educado y criado distinto. Por lo tanto, la personalidad hubiera sido diferente también. ¿Bien? De alguna manera, se dice, si uno ve todo esto, uno puede decir, bueno, en definitiva no hay mucha libertad para ser lo que soy, ¿no es cierto? Porque soy el resultado de lo que todas estas variables han hecho conmigo. En parte esto es cierto. Ahora, el desafío de las personas es lograr convertirme en lo que hago con lo que hicieron conmigo. Ese es el verdadero desafío.